la presión arterial sistólica en decreciente, pues tenía menos disminución de la tasa de filtración glomerular que la que estaba incrementada. Por otra parte, aquí vemos diferentes variables. Entonces vemos la edad, que tuviera menos de 60 años, que fuera mujer, un índice de masa corporal por encima de 25 y diabetes, pues se relacionaban con el incremento de la presión arterial sistólica, pero ninguna de esas tuvo una P significativa. Pero aquí lo importante y es que la presión arterial sistólica por debajo de 120 en el grupo que tenía la trayectoria en incremento tuvo un hazard ratio de 1.38, mientras que los pacientes que tenían una presión arterial sistólica por encima de 120 y presentaban una disminución de la presión arterial sistólica tenían un factor protector de 0.72. Por otra parte, ya en los desenlaces secundarios, entonces está la albuminuria, se presentó en 1038 pacientes y pues también fue relacionado a la trayectoria de incremento de la presión arterial sistólica. Y no hubo ningún evento en cuanto a muerte. Entonces, ya para finalizar, quedan algunas preguntas que podemos discutir y son las siguientes. ¿La prehipertensión puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedad renal crónica? Me parece importante cuál es el umbral de la presión arterial para la prevención de la enfermedad renal crónica y cómo se comporta la presión arterial sistólica lineal en nuestra población, ya que pues este es un estudio coreano, pero mirar ya a nivel de Latinoamérica. Bueno, muchas gracias, doctora. Vamos a abrir la discusión. Yo quiero hacer un comentario pues, para oír hacia la discusión. La hipertensión arterial, de todas maneras, o el riñón puede ser causa de hipertensión arterial, o la hipertensión arterial puede ser la causa del daño renal. Entonces, la pregunta aquí... ¿será que es esa prehipertensión dañando el riñón o es la enfermedad renal en progreso generando la hipertensión arterial? Sí, exacto, pues esa pregunta es cierto, pero tocaría, es que es incierto, es muy controvertido, entonces lo importante de este estudio es que se vieron las diferentes variables y que lo más importante es que el aumento de la presión arterial sistólica, el incremento en un paciente que tiene una presión arterial sistólica por debajo de 120, pues puede llevar a una enfermedad renal crónica. Me parece más que la presión arterial a la enfermedad renal crónica. Cuando aparecieron las últimas guías que han venido apareciendo de hipertensión arterial, todo el mundo o muchas personas dijimos, bueno, como están las cosas, todos vamos a terminar siendo hipertensos si nos metemos dentro de estas clasificaciones. Con mucho temor, y siempre se ha dicho, y hemos ido poniendo unos valores mágicos hacia cuáles son las metas de la hipertensión arterial. Y tal vez un punto en lo que no nos hemos detenido, o no me he detenido yo, es ese paciente que en algún momento de su seguimiento en sus presiones arteriales eran, hablando de la sistólica, digamos alrededor de 110, pero de pronto ya eran en 116, ya después estaban en 120 y simplemente como estaban dentro de un rasgo de normalidad, no les hemos dado importancia. ¿Será eso algo en lo que tenemos que empezar a pensar más? Sí, y me parece que más en el aumento mirar la velocidad de aumento y mirar la presión arterial sistólica inicial, pero sí me parece importante tener en cuenta estos pacientes. Ahora, por otra parte, me parece que cuando yo mostré la tasa de filtración glomerular, que se disminuía más o menos 1.25, 1.26, pues realmente lo que hablamos es que uno espera que después de los 40 años esa tasa de filtración glomerular también se disminuya más o menos 1 mililitro minuto por metro cuadrado. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a clasificar pacientes que realmente no tienen enfermedad renal crónica en enfermedad renal crónica más allá, entonces también es algo que es controvertido. Bueno, escucho propuestas de preguntas, comentarios del auditorio.
Mientras se animan, entonces, si yo tengo un paciente que arranca, que yo venía siguiendo a mi paciente por hipertensión arterial, manejando unas presiones arteriales sistólicas promedio de, por decir algo, de entre 110 y 120, y mi paciente empieza a tener 122, 124, yo debo hacer intervención farmacológica. ¿Hacen referencia en el artículo a eso? O No, sea, no ¿qué, hacen referencia. qué intervención hago yo entonces en este caso? No, pues ellos solamente están mostrando la asociación que hay con una trayectoria incrementada de la presión arterial sistólica con respecto a la enfermedad renal crónica. Por eso, una de mis preguntas era qué umbral de la presión arterial se debe tener para prevenir esa enfermedad renal crónica. Entonces, yo pensaría que lo más correcto es hacer un seguimiento, pero no, pues no estaría tan de acuerdo en el inicio farmacológico, porque igual es lo que digo, podríamos estar poniendo a esos pacientes en una enfermedad renal crónica sabiendo que por año pues disminuye la tasa de filtración glomerular. ¿Alguien quiere hacer un comentario con respecto a ese umbral? Doctor Álvaro García, ¿usted qué pensaría? Usted que tiene una muy buena experiencia. Mauricio, y a los demás, hace por ahí unos 5 meses, Cádigo preguntó o nos preguntó a nivel mundial acerca de la actualización de las guías que tenía sobre hipertensión arterial. La pregunta era muy clave, era todo. Arrancar desde cómo se toma la presión arterial y que qué aparato sería el ideal para tomar la presión arterial. Yo siempre pensé que cuando hizo el doctor Villegas, hizo su famoso trabajo sobre hipertensión, que el efingómetro pues, de mercurio era el bueno y prácticamente eso se recogió. Actualmente se recomienda la toma de la presión con aquellos que utilizan la forma de oximétrica para medir la presión arterial. De plano, la presión arterial en el paciente que se le hace cuando llega a consulta prácticamente no sirve. Pues por miles de razones que dijo la doctora. Entonces, viene la gran discusión. ¿Cuándo tomar la presión arterial? A todos hay que hacerles el famoso mapa, o a quienes sí y a quienes no. La conclusión es que se va llegando, que yo creo que las guías están próximas a salir, para unos 3 meses ya sale con una serie de modificaciones, es tratar de que el paciente se haga un automonitoreo en la casa, o si no, tener algunos sitios donde se pueda tomar la presión arterial. La gran pregunta era, ¿la presión arterial es similar para la población general y los pacientes que tienen enfermedad renal crónica? Yo pensé en un comienzo de que iban a hacer algunas diferencias y en realidad las hicieron. Los pacientes de la población general son 120-80, que es el gold estándar. Para los pacientes que tienen enfermedad renal crónica en los estadios iniciales, también es 130-80, perdón. Pero a medida que la población se envejece y la población comienza a presentar calcificaciones a nivel de las arterias, la presión sistólica se dispara y es la principal causa de enfermedad cardiovascular y accidentes cerebrovasculares. Anteriormente nosotros le poníamos muchas bolas a la diastólica y prácticamente la diastólica no produce tantos efectos cardiovasculares, la sistólica, como dice la doctora. Gracias a esos trabajos que están haciendo Corea, Japón y todas esas cosas, han permitido una serie de trabajos los cuales dan contundencia y alto poder epidemiológico para poder sacar conclusiones. En general, la presión arterial para todo el mundo es 120-80. Si el paciente ya está en los estadios más avanzados, se avanza un poco más en la presión sistólica. Los pacientes que están en diálisis tienen una presión totalmente diferente. La presión sistólica, imagínense usted, va de 140 a 160 y así va a salir, y de 90 a 95. Los pacientes trasplantados quedarían en 130 a 85, y en realidad los pacientes diabéticos o no diabéticos van a estar con una presión de 120 a 80. Esas son como unas medidas mágicas, dijéramos. Vamos a ver qué va a suceder. Me llamó la atención en el artículo que presentó la doctora con respecto a la presión sistólica y el daño renal. Sí, puede ser, porque ya nos está hablando de que tiene un daño cardiovascular, que tiene un daño vascular, perdón. De modo que eso sería como el aporte que yo hago
Tenemos que esperar, acuérdense que estos son guías, es un consenso mundial, a todo el mundo no se puede clasificar. Hace mucho tiempo me acordaba yo que, ¿cómo se definíamos nosotros en las épocas antiguas de que el paciente pudiera tener hipertensión arterial? ¿Sabe qué hacíamos, Mauricio? Yo creo que usted se acuerda. Le poníamos 2000 centímetros de solución salina en la noche y le medíamos la presión arterial. Si la presión se subía, quería decir que el paciente no era capaz de soportar la carga de sodio y por eso el paciente posiblemente era hipertenso. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Villegas, yo le pregunto a ustedes en el grupo, ustedes que trabajan con monitoreo ambulatorio de presión arterial, digamos, para efectos de respuesta, ¿podrían decir algo con respecto a este umbral de presión arterial para la prevención de la enfermedad renal crónica? Pues no, doctor, yo no tengo esa capacidad, hombre, ni tengo tanta llevar esa logística que usted dice ahí. Yo lo que creo es que no hay nada mejor que el monitoreo de presión arterial en 24 horas. Pienso que el esfigmomanómetro del consultorio está mandado a recoger casi. Hoy en día se propone que uno tuviera en la sala de espera un tensiómetro y que el paciente antes de entrar a consulta se haga 3 tomas y que uno lea el promedio de esas tomas cuando esté en el consultorio, que pudiera ser mejor. Pero yo a todos los pacientes estoy tratando de tener mínimo un mapa anual, así el paciente sea una persona con una presión relativamente buena. De modo que veo complicado que con este estudio, como lo tomaban las enfermeras, nosotros poder igualar eso como nefrólogos, porque tomamos muy mal la presión. Después de 25 años que yo publiqué ese artículo, los médicos seguimos rajados, las enfermeras siguen rajadas y todo el mundo sigue rajado en cómo tomar la presión arterial. No hemos mejorado para nada en eso, entonces yo me baso mucho en el monitoreo de presión en 24 horas, que me parece excelente, pero yo no puedo decir que correlaciono eso con la evolución de la función renal, porque pues, nunca he hecho ese estudio, es simplemente lo que leo. Pero me parece muy interesante. Lo que pasa es que según lo de la doctora, todos somos hipertensos, no hay nadie sano, pues es como el colesterol que dicen que un niño lo tiene en 40 el LDL y ya mire que están bajando a 55 a los adultos los cardiólogos cuando tienen enfermedad coronaria, y nosotros como que también vamos a tener que bajar a será 104 y tratar de mantenerla así. Yo no sé, la doctora, las 3 preguntas que hizo al final, quisiera que ella las contestara en una forma muy sucinta. ¿Qué contestaría ella con su experiencia? Pero yo no puedo decir más. Muchas gracias. Gracias, doctor Villegas. Doctor Henao, ¿algún comentario con respecto a esto? No, doctor, o sea, la misma preocupación que tiene el doctor Villegas. Yo en la ciudad de Pereira en el año 2012 con la Universidad Tecnológica también hice un estudio y desafortunadamente el 80% de los médicos, el 96% de las enfermeras y el 100% de las auxiliares no saben tomar la presión. Entonces yo pienso que son proyecciones que son interesantes, que hay que escuchar lo que la literatura internacional nos dice, pero creo que debemos empezar una campaña bastante exhaustiva y creo que titánica de empezar a saber tomar la presión, aunque sea con estos dispositivos electrónicos. Y me preocupa lo del mapa. ¿Por qué me preocupa? Porque si uno lee un mapa hecho pues por el doctor Montejo, de los que hace el grupo del doctor Villegas, uno queda muy tranquilo y muy satisfecho con la información. Pero también recibo mapas donde llegan los números solos, o sea, no tienen ninguna interpretación. Entonces, si uno no tiene el entrenamiento, nunca ha leído un mapa, pues obviamente no va a tener las conclusiones adecuadas y le va a dar el mejor tratamiento al paciente. Entonces me preocupa, yo vuelvo a la teoría de que dicen de que la verdad de hoy es la mentira de mañana, que eso me lo enseñó usted. Y también vuelvo a otra premisa muy clara de la medicina, y es que nosotros empezamos a hablar de prehipertensión, prediabetes, preobesidad, y cuando después pasan los años, ya entonces eso se convierte en estadios 1 de todas las enfermedades. Entonces, pues yo creo que esto es parte de lo que es la educación, es
es aprender a depurar todo esto, pero yo saco la enseñanza de acá y es que hay que tratar de lograr que todo el mundo no aprenda a tomar la posición porque ya no lo logramos, como el doctor Villegas dice, en 25 años, pero sí tratar de que los dispositivos electrónicos avalados se vuelvan una práctica común en la consulta diaria. Ok, muchas gracias. Doctor Cristian, adelante. ¿Cómo les va? Buenas noches, mis queridos colegas. Es un gusto volver a reunirme con ustedes. Gracias por permitirme la palabra. Es muy interesante el tema de hipertensión arterial. Es muy interesante lo que contamos, que llegué un poquito tarde porque estaba trabajando, lo que dijo la doctora Ávila. Yo creo que una cosa es un objetivo y otra cosa es una real evaluación del riesgo. Porque es un poco como el tema de diabetes, el tema de dislipidemias. No es cuestión de subir o bajar números, sino de que la persona no se muera. No es cuestión de bajar o subir las cifras de HDL o de LDL, sino que no termine en diálisis o no termine trasplantado. Esa es la realidad. Y muchas veces se está muy obsesionado con el tema de las cifras de la presión arterial y en realidad lo que no se olvidan del paciente en global. Que tomen bien los médicos la presión arterial es una guerra perdida, olvidémoslo, no lo vamos a lograr. Los médicos toman muy mal la presión arterial. Es más, por Dios, por Dios. ¿Perdón? Pensé que me hablaban. Decía, yo creo que los médicos no debieran tomar la presión arterial. Hay que erradicar los tensiómetros de los consultorios. El mapa es una gran medida. Lo que ocurre es que, por lo menos en la Argentina, es una cuestión facturable. En primer lugar, es muy caro gastar, por lo menos en los aparatos en Argentina, más o menos entre $6.000 a $10.000 para comprar un aparato de eso. Y después hay que hacerlo producir dinero. Cosa que las entidades no quieren pagarlas. Entonces, si un mapa no se tiene en un paciente primero, para saber qué presión tiene, segundo, para seguimiento de la medicación que uno le da y qué es lo que va pasando, por lo menos, al menos 2, 3 veces en el año debería tener uno un mapa del paciente, cosa que es facturación es imposible. Y además comprarlo es muy difícil. Incluso extrañamente se lo dejan facturar a los cardiólogos en Argentina, pero no se lo dejan facturar a un nefrólogo. Es esa cosa de que la industria farmacéutica ha llevado la hipertensión a los cardiólogos como si fuesen los dueños de la hipertensión y como que los nefrólogos solamente somos dializadores, cosa que en parte es bastante cierta. Yo lo que acostumbro es decirle al paciente que se compre su tensiómetro digital de brazo, que tenga un mango universal y no un mango, o bien 2 mangos, un manguito para brazo común y otro para brazo más gordo, que use el brazo que más presión tiene, casi siempre es el derecho por una cuestión anatómica, y que se lo tome antes de desayunar, antes de almorzar y antes de cenar 5 días. ¿Y qué me lo anoto? Cuando viene el paciente, anulo los 2 primeros días, porque los 2 primeros días generalmente se pone nervioso y la presión arterial le sube, y luego saco el promedio de los 3 días finales. Esto en la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial se recomendó hacer hace unos años y ahora se lo recomienda hacer durante 3 días solamente y se descarta los 2 primeros días y se toma la presión del último día y se considera esa. Esto sería el monitoreo domiciliario de la presión arterial, que como bien ustedes saben en los trabajos es compatible con el mapa, es decir, es exactamente lo mismo, con la única diferencia y una gran diferencia, que no podemos ver si el paciente es un dipper, un non-dipper, un hiperdipper o lo que sea. Eso es un problema porque no lo vamos a poder ver. Pero nos acerca bastante a cómo es realmente la presión arterial de un paciente. Ahora, si el paciente es gordo, ¿de qué sirve? Si el paciente come con sodio, ¿de qué sirve? Ustedes saben bien que la dieta DASH, el trabajo que hicieron con la dieta DASH,
cuando midieron, esto es del 2003, está incluido en el Joint National Committee del 2003, cuando compararon solamente sacar el sodio con sacar el sodio y bajarlo de peso, era notable lo que es bajar de peso para bajar las medidas de la presión arterial. Respecto a este artículo que nos movió la cabeza de la Sociedad Americana de Cardiología, que se publicó en el año 18, en donde todos tenemos que tener una presión por debajo de 120-80, son objetivos que yo creo que son trabajos analizados como multicéntricos de gente que está sentada en un escritorio y ganan su dinero haciendo eso. Pero yo creo que lo ven pacientes, porque ustedes saben que un objetivo es una cosa y lograrlo es otra. Yo quiero saber cuántos de nosotros, a un paciente diabético y con una creatinina mayor de 1,3 y con su filtrado glomerular inferior a 50, lograron tener una presión de 120, 75, por ejemplo, sin que el paciente se sienta mal. Entonces, es muy bonito el objetivo. Yo quiero llegar al objetivo, pero ¿es posible llegar al objetivo? Eso es una cosa que me la planteo permanentemente, con mucho respeto del trabajo, pero no sé si es posible. Nada más, gracias. Muchas gracias, doctor, por su comentario. Doctora Natalia, en 30 segundos, dele la respuesta al doctor Villegas y al auditorio si la tiene a sus conclusiones. Bueno, entonces la primera pregunta, ¿la prehipertensión puede ser un factor de riesgo para desarrollo de enfermedad renal crónica? Sí, que toca evaluarlo en nuestra población, es ya algo diferente. ¿Cuál es el umbral de la presión arterial para prevención de la enfermedad renal crónica? Pues esa pregunta no la sé y por eso la puse, pero pues es importante saber en este estudio que los pacientes que tuvieron una presión arterial inicial por debajo de 120, una trayectoria de incremento, pues se asoció con enfermedad renal crónica, entonces me parece importante tener un seguimiento de esos pacientes. Y pues ya como mirar sería hacer un estudio en cuanto a cómo se comporta la presión arterial sistólica longitudinal en la población. Podemos hacerle la pregunta, digamos, en los grupos que tienen seguimientos de pacientes hipertensos, de pronto podemos reunir una población y mirar qué es lo que pasa con nosotros. Doctora, muchas gracias. Gracias. Muy interesante su artículo, algo nuevo para discutir. Vamos a invitar entonces ahora a la doctora Melissa Palacio Guillén. La doctora Melissa Palacio es médica nefróloga. Es la jefe del servicio de nefrología del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión en el Callao, en Perú. Ella es, además de ser la jefe del servicio, ella es docente de pregrado y de posgrado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Universidad Ricardo Palma en Perú. Doctora, bienvenida, muchas gracias. Un artículo diferente, también para una muy buena discusión. Bienvenida y adelante. Gracias, doctor. Muchas gracias. Buenas noches con todos. Me confirman, por favor, primero si me escuchan y después si se puede ver la pantalla. La estamos escuchando muy bien. Ya estamos viendo la presentación. La puede poner, ya la vemos, pero póngala en modo de presente. Perfecto. Se ve muy bien. Nuevamente, buenas noches. El objetivo de la presentación de hoy es tratar de revisar un poco si es que hay algo nuevo acerca de la nefritis lúpica. Nosotros tenemos como base las guías KDIGO, de las cuales todavía no tenemos una actualización, digamos, de este año, que está por salir según, digamos, tenemos entendido, pero la última que tenemos es la guía del 2012. Y me pareció este estudio bastante interesante en el sentido de que se considera una revisión sistemática realizada por una asociación entre expertos en reumatología y expertos en nefrología, ¿no? Cosa que después de repente vamos a tener que conversar. Como antecedentes, podemos decir que el compromiso sistémico por lupus, ya todos los sabemos que pues puede afectar muchos órganos, dentro de los cuales más del 50% de pacientes tiene como afectación los riñones y que puede llegar a complicaciones graves, que tiene mucha comorbilidad esta enfermedad. Tenemos asociaciones de instituciones que son diversas y que tienen recomendaciones diversas dependiendo incluso de la especialidad.
Respecto a lo que son las guías que a nosotros, digamos, nos importa en esta presentación, tenemos las recomendaciones de las guías CADIGO del 2012, de esta asociación que vamos a conversar ahora, que hubo un primer intento el 2012 y que hizo el 2019 una actualización de estas recomendaciones. Sabemos que el lupus también tiene factores de mal pronóstico, esto es solamente como recordatorio, y que dependiendo del grado de enfermedad renal crónica, hipertensión, edad, el tipo histológico, si es que tiene al momento del diagnóstico del compromiso renal actividad o cronicidad histológica, o si de repente en la biopsia renal tiene compromiso de fibrosis intersticial o cualquier compromiso intersticial, o signos de cronicidad, entonces vamos a tener factores de mal pronóstico en este caso. Para que se puedan hacer las guías, tenemos los grados de evidencia, que ya ustedes los conocen. Ya mencioné que en el 2012 las guías CADIGO, que son las que nosotros tenemos y las que estamos manejando actualmente como nefrólogos, y que como en algún comentario hicimos con el doctor Uribe en algún momento, pues parece que las cosas no han cambiado mucho, vamos a revisar eso. Entonces, en el 2012 las guías CADIGO nos decían que la nefritis lúpica clase 1 y 2, mientras no tengan clínica, en el caso de la nefritis lúpica clase 2, no se daba tratamiento específico para el compromiso renal, sino solo para las manifestaciones extrarrenales. Pero si es que la proteína en la orina incrementaba, sí teníamos que empezar con corticoides o con inhibidores de calcineurina, ¿no? Cuando sí dábamos tratamiento, cuando teníamos una nefritis lúpica clase 3 o clase 4 y teníamos dos etapas. La etapa inicial de inducción, que también ya es llamada así, donde dábamos corticoides y ciclofosfamida o micofenolato dependiendo del compromiso del paciente o la actividad renal o el compromiso renal también o del empeoramiento de la función renal, ¿no? Y la terapia de mantenimiento, que también lo tenemos claro, que es con azatioprina, micofenolato y corticoides a dosis bajas, ¿no? Con las opciones según toleren o no toleren los medicamentos previos. En ese momento se consideraba, por ejemplo, remisión completa. Si el paciente al año de haber completado ya el tratamiento y haber remitido, nosotros todavía teníamos que darle chance de mantenimiento un año más, según esta guía, ¿no? Pero también se consideraba como punto de corte un año para dar tratamiento, para tener opciones de tratamiento, a pesar de que esto no tenía un nivel de evidencia claro, ¿no? Y según eso, si es que el paciente no mejoraba, se biopsiaba nuevamente para ver si se cambiaba de terapia, ¿no? Entonces, otras condiciones, por ejemplo, de esta guía también era que si yo ya tenía mi remisión de la enfermedad renal y él trataba de disminuir o ir retirando la terapia inmunosupresora y el paciente nuevamente deterioraba, había que regresar al tratamiento previo, ¿no? Entonces, esto un poco estaba todavía por evaluarse, no, tenía un nivel de evidencia 2B. En el caso de la nefritis lúpica clase 5, que es la membranosa, también tenemos claro si es que el paciente tiene compromiso renal que no es en rango nefrótico, en el caso de la proteinuria, pues damos terapia inespecífica y manejo extrarrenal de lupus. Pero si el paciente cursaba con proteinuria nefrótica persistente, ya dábamos medicamentos alquilantes o inhibidores de calcineurinas, o incluso micofenolato mofetil o la azatioprina, ¿no? Entonces ya teníamos que dar tratamiento, considerarlo como una nefritis lúpica por gravedad clase 3 o clase 4. También se mencionaba en esta guía que todo paciente con nefritis lúpica tenía que recibir hidroxicloroquina, excepto esté contraindicado, que si el paciente ya estaba en clase 6, pues teníamos que dar solo manejo del compromiso extrarrenal, ya no valía la pena, digamos, dar terapia para el riñón. Si había alguna recaída, pues intentar con la terapia que fue eficaz, la última que nos fue eficaz con este paciente. Ahora, habían algunos casos en los cuales, a pesar del tratamiento, el paciente no, digamos, tenía efecto, no había remisión de la enfermedad, entonces había que, en este caso, considerar una biopsia renal para ver si el paciente había pasado a un cuadro de cronicidad o todavía seguía activo.
si seguía activo, teníamos que dar un tratamiento alternativo al que estaba recibiendo, y aún así, si seguía activo y no respondía a este tratamiento alternativo, se podía intentar con rituximab o inmunoglobulina endovenosa incluso, ¿no? También esta guía mencionaba que si el paciente tenía lupus y púrpura trombocitopénica trombótica, tenía que el paciente recibir plasmaféresis. Si era una gestante, habían algunas indicaciones o sugerencias, y principalmente tratar de que se retrase el embarazo, que la paciente no se embarace, y en caso de que ya se diera, tener algunos cuidados, además de mantener la hidroxicloroquina, dar terapias que pues no vayan a hacer, digamos, efecto con el feto, ¿no? Dentro de ellos incluía la aspirina, por ejemplo, como terapia para disminuir el riesgo de pérdida fetal. Y en niños el comentario era que la nefritis lúpica en niños se trataba tal cual en adultos, solo que a dosis ajustada, ¿no? Entonces, ese es un resumen de las guías KDIGO del 2012. Entonces, ¿qué es lo que hizo esta asociación? Trató de acumular, digamos, la información que existe acerca del manejo de la nefritis lúpica. Como ya mencioné previamente, en el 2012 hubo un consenso y salieron unas recomendaciones, y ahora hicieron lo mismo, un grupo de reumatólogos expertos con el grupo de nefrólogos expertos para poder hacer una herramienta con una revisión sistemática, ¿no? Utilizaron herramientas Cochrane para ver el sesgo de los ensayos clínicos que se incluyeron, y incluyeron 15 preguntas principales que abordaban los diferentes tópicos que se iban a basar posteriormente, en las que se iban a basar las recomendaciones, que son las que ven aquí. Lo que sí llamaba la atención, pues, de hecho, como han tenido que tener muchos estudios con sesgos, del número que plantearon inicialmente, el número final con el cual lograron hacer el análisis fue bastante menor. Sin embargo, digamos, se logró el objetivo de analizar las 15 preguntas, ¿no? Bien. Las recomendaciones de este estudio, de esta revisión sistemática, las voy a ir mencionando. He querido presentar más desde el punto de vista clínico para ver cuáles han sido las recomendaciones, ¿no? En el momento del 2012, que era lo importante, que digamos, esta asociación decía que el paciente se biopsiaba con lupus, se biopsiaba si es que la proteinuria era más de 0.5 gramos en 24 horas, y era aparentemente el único criterio que consideraban. Usaban esta clasificación todavía del 2003, que es la misma que utilizamos para lesiones activas y crónicas de la ISN, para estratificar sobre todo el riesgo histológico. Para tener inicio de terapia inmunosupresora, nefritis lúpica 3, 4 o 5, si es que tenía grado de severidad, o en este caso proteína más de 1 gramo, ¿no? Y nos mencionaban la terapia de inducción, que ya mencionamos que es similar también a la terapia planteada por la KDIGO, ¿no? Y el de mantenimiento con micofenolato o azatioprina también. Otras recomendaciones de esta guía en ese momento fue que el objetivo de la respuesta renal parcial se evaluaba desde los 6 hasta los 12 meses. Y aquí la respuesta renal completa esperaban hasta 24 meses de iniciado el tratamiento. Si es que habían casos refractarios, se cambiaba de una terapia a otra entre micofenolato mofetil y ciclofosfamida, o si es que no respondía a alguna de estas dos, se consideraba rituximab. Considerando en el lapso si es que se biopsiaba o no se biopsiaba. También mencionaban que los pacientes con lupus podían optar cualquiera de las terapias de reemplazo renal sin diferencias, ¿no? Pero que si se iba a trasplantar el paciente debería estar inactivo el lupus por lo menos unos 3 a 6 meses, ¿no? En el embarazo no había tampoco, digamos, mucha diferencia con lo que ya mencionamos en la KDIGO, y en niños tampoco, ¿no? Era similar el tratamiento para los adultos. Ahora, en esta reunión del 2019, en la que, digamos, ya en esta revisión sistemática, se logran cosas como que un poco más puntuales, en el sentido que han abarcado un poquito más respecto, por ejemplo, a la sospecha de nefritis lúpica o la indicación de biopsia renal, que estaba muy sesgada en este caso, ¿no? Porque solamente los pacientes que tenían
tenían proteinuria de 0,5 gramos por día, por ejemplo, se biopsiaban. Aquí, en este caso, están considerando también una alteración ya de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Como indicación para biopsia renal. Ahora, definitivamente no le dan más importancia a la biopsia renal comparada con el cuadro clínico del paciente, ¿no? La evaluación histológica o histopatológica sigue similar a las recomendaciones de la ISN del 2003, que estaban en la guía previa, en la revisión previa, ¿no? Para las indicaciones de terapia inmunosupresora, dependiendo también si el cuadro de nefritis lúpica era 3, si era activo, era crónico, digamos, cómo se consideraba, es la clasificación histológica que todos conocemos, ¿no? Y también iniciaban tratamiento los pacientes que tenían clase 5 para terapia inmunosupresora, ¿no? Con más de 1 gramo, a pesar de que pudieran tener, digamos, medicamentos antiproteinúricos como los bloqueadores de receptores de angiotensina o aldosterona. Entonces, aquí resumiríamos que recibirían terapia inmunosupresora clase 3, clase 4 y clase 5 con proteínas más de 1 gramo en 24 horas, ¿no? El objetivo del tratamiento, y aquí también como que han acortado un poco el tiempo, porque si recuerdan, había mencionado que esperaban hasta 24 meses para tener una respuesta, y aquí están considerando que ya al tercer mes tendríamos que ver una respuesta inicial, por lo menos del 25% de reducción de la proteinuria en este caso, a los 6 meses el 50%, y a los 12 meses teóricamente ya tendríamos que evaluar ya una mejora por lo menos a un índice de creatinina, de proteína creatinina menor a 500 o de 700 miligramos por gramo, ¿no? Entonces tendríamos que tener, según esto, ya una remisión completa a los 12 meses. Ahora, los pacientes que tenían proteinuria con rango nefrótico sí podían esperar todo este tiempo, hasta los 12 meses, para tener una respuesta clínica completa, ¿no? No inicialmente a los 3 o a los 6 meses, pero sí el punto de corte había sido ahora a los 12 meses. La terapia. Si nosotros tenemos, nuevamente, si la nefritis lúpica es clase 3, 4 y la 5, si es severa o con un rango nefrótico o incremento de creatinina, se recomienda dar micofenolato mofetilo o ciclofosfamida, endovenosa en este caso, a dosis bajas, en combinación con corticoides. La combinación del micofenolato mofetilo con un inhibidor de calcineurina, por ejemplo, tacrolimus, también podría ser una alternativa en este caso, sobre todo para pacientes que tienen proteinuria en rango nefrótico. Si nosotros tuviéramos un paciente que tiene alto riesgo de insuficiencia renal, se podría también tratar como cualquiera de las dos terapias previas, ¿no? Entonces, tener en cuenta esa posibilidad, o también dar ciclofosfamida en dosis altas si es que fuera necesario. Nosotros vemos también en algunos casos que tenemos la necesidad de dar metilprednisolona endovenoso. Aquí se considera dosis de hasta 0,5 miligramos por kilogramo día, y que luego va a ir seguida de prednisona vía oral, metilprednisolona endovenosa en pulso, sí, seguido ya de la prednisona vía oral, que se da hasta 4 semanas, disminuyendo a partir de esta cuarta semana, ¿no? Y alargar el tratamiento hasta los 6 meses. En la nefritis lúpica, que es clase 5, recomiendan micofenolato mofetilo, darlo con metilprednisolona endovenosa también, seguido con prednisona vía oral. Existen algunas alternativas en el caso de la nefritis lúpica membranosa o clase 5, como la ciclosporina, por ejemplo, la ciclofosfamida endovenosa o la ciclosporina, o tacrolimus, en el caso de los inhibidores de calcineurina, darlos en monoterapia o combinados con micofenolato mofetilo, ¿no? Ahora, dentro de la terapia se considera también como una terapia que no debe faltar la hidroxicloroquina en el caso del tratamiento de la nefritis lúpica, ¿no? Excepto haya alguna contraindicación. Para el tratamiento posterior, que sería el tratamiento de mantenimiento, ya se está sugiriendo, de igual manera que en las guías, acá digo el micofenolato mofetilo o un análogo,
o también la zatioprina, ¿no? En combinación con prednisona a dosis baja. Ahora, idealmente la dosis de corticoides que se da debería ser baja y se puede dar incluso a largo plazo. Sin embargo, la hidroxicloroquina es la que, digamos, más va a perdurar en el tratamiento, ¿no? La prednisona o el corticoide que se utilice se trata de dar a dosis baja. Según esto también se dice que nosotros trataríamos de dar, si es que el paciente está con terapia con inhibidores de calcineurina, podría ser a dosis baja también, en el caso del tacrolimus, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede si el paciente tiene una enfermedad refractaria? En el caso de que no se vayan a lograr los objetivos, habíamos hablado que al año debería tener ya una respuesta completa. Nosotros vamos a tener que evaluar primero si fue falta de adherencia al tratamiento o de repente el fármaco no está siendo efectivo, ¿no? Entonces, tenemos que ver, de acuerdo a eso, ver si es que se realiza o no se realiza alguna prueba, una biopsia, por ejemplo, ¿no? Si es que en algún momento nosotros consideramos que es un cuadro refractario al tratamiento, se va a tener que cambiar las alternativas, ¿no? Si empezamos con terapia de micofenolato mofetil, dar ciclofosfamida a dosis bajas, o si es que no hay efecto, el rituximab incluso es, digamos, una opción. Si nosotros tenemos tratamiento, digamos, inmunosupresor en la nefritis lúpica, que ya hemos mencionado que es terapia de inducción y terapia de mantenimiento, también es importante que tomemos en cuenta que existe un tratamiento que va de la mano con la terapia inmunosupresora y que es el tratamiento complementario. Esto incluye los antiproteinúricos, que son los inhibidores de la ECA o bloqueadores de receptores de angiotensina, que nos van a ayudar no solamente a mejorar los niveles de proteína en parte, sino también manejar la hipertensión, ¿no? Dar, por ejemplo, terapia también con estatinas, de acuerdo a los niveles de lípidos a los pacientes, y esto va a ayudar a mejorar también el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Dar protección ósea, siempre debemos dar suplementos de calcio con vitamina D y inmunizar a los pacientes, ¿no? Tener en cuenta eso porque en algunos casos que nos pasa, ¿no? Tener en cuenta también que si el paciente tiene anticuerpos antifosfolipídicos, tendríamos que además de usar aspirina, considerar en algún momento, si es que tiene síndrome nefrótico, albúmina baja, considerar anticoagular de forma profiláctica, y eso en algún momento también se había comentado en una de las reuniones previas, qué tanto, digamos, se debería anticoagular a todo paciente que tiene una albúmina sérica baja con esta, digamos, con anticuerpos antifosfolipídicos, por ejemplo, ¿no? Sin haber hecho un cuadro de trombosis, ¿no? Como profilaxis. También existe terapias monoclonales que pueden plantearse en el caso de que, digamos, yo quisiera, necesito seguir dando corticoides y no tengo manera de retirarlos, y ver de dar terapia principalmente para manejo de complicaciones extrarrenales, ¿no? No lo mencionan como para compromiso renal específicamente. Ahora, ¿cómo plantean el seguimiento de los pacientes? Se dice que los primeros 2 a 4 meses después del diagnóstico debe citarse al paciente cada 2 a cada 4 semanas para ver cómo va clínicamente y hacer de repente controles principalmente de la función renal, porque todos sabemos que la proteinuria no va a mejorar tan rápido, ¿no? Se deben evaluar todas las otras condiciones, presión arterial, cómo va el peso, la albúmina sérica misma, la proteinuria, pero vuelvo a repetir, no es tan rápido que vaya a mejorar la proteinuria, hay otros parámetros que van a mejorar antes, como la tasa de filtración glomerular, hipertensión, etcétera, ¿no? Y hacer monitoreo también de las pruebas inmunológicas, complementos, anti-DNA, etcétera, ¿no? Ahora, si nosotros tenemos que, a pesar de que el paciente está recibiendo tratamiento, la función renal empeora, hay falta de respuesta, o incluso puede haber una recaída en el paciente, tenemos que considerar la posibilidad de hacer una rebiopsia en estos pacientes para sobre todo definir el pronóstico y ver a corto o mediano plazo cómo es que va a ir de acuerdo a la actividad o cronicidad histológica, como hemos mencionado previamente.
Si nosotros tenemos que el paciente ya tiene una enfermedad renal crónica, estadio 5, como la conocemos nosotros, según la revisión sistemática, se puede, en el paciente con lupus, optar por cualquiera de las terapias de reemplazo renales, ¿no? Entonces, solamente considerar que no mencionan que haya preferencia por una terapia de diálisis peritoneal o de hemodiálisis. Sin embargo, todos sabemos que el trasplante renal es la terapia más, digamos, costo efectiva y que da también mejor sobrevida, mejor calidad de vida a los pacientes, ¿no? Ahora, aquí, cuando el paciente ya está en diálisis, se tiene que tratar de reducir al máximo la inmunosupresión por la nefritis lúpica, y el tratamiento con el que quedaría el paciente sería solo para manifestaciones extrarrenales, ¿no? Entonces, considerar también que el paciente, si se va a trasplantar, la recomendación es que sea con donante vivo o un trasplante previo al inicio de diálisis, ¿no? Tener en cuenta también que siempre tenemos que hacer el diagnóstico con anticuerpos antifosfolipídicos por el riesgo de trombosis que pueda haber en estos pacientes que van a ser trasplantados. Si el paciente ya tuviera síndrome antifosfolipídico, aquí, aparte de agregación antiplaquetaria, tendríamos que dar anticoagulantes, como habíamos mencionado previamente, ¿no? Estaría un poco como para discutir de repente si a todos los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolipídicos le vamos a dar anticoagulantes, y además de la hidroxicloroquina que ya sabemos, ¿no? En la nefritis lúpica y el embarazo también las recomendaciones son similares que las guías CADIGO y que las del año 2012 de esta asociación, y no ha habido variaciones. Nuevamente, no existen variaciones. Y en niños también se dice que el tratamiento es similar, solamente que se da la dosis de acuerdo al peso del paciente, ¿no? Lo que sí es importante, y lo resaltan bastante, es que en niños tenemos que tener mucho cuidado con el seguimiento multidisciplinario de estos pacientes, de estos niños, porque no solamente se ven ellos el que vayan clínicamente bien, sino también el crecimiento y la nutrición, ¿no? Bien. Esa ha sido mi presentación. He tratado de darle un enfoque más clínico, perdón, de esta enfermedad que es la nefritis lúpica, ¿no? No sé si tuvieran alguna pregunta. Voy a tratar de regresar aquí. Doctora, muchas gracias. Yo le hago una primera pregunta. Yo creo que todos nosotros hemos visto la falta de correlación clínico-patológica que hay en lupus, y hemos tenido pacientes con enfermedades muy severas que los biopsiamos y el hallazgo histológico es relativamente benigno frente a pacientes con hallazgos casi insignificantes, como yo los he tenido, y unos hallazgos histológicos absolutamente desastrosos. La pregunta es, los pacientes con lupus, ante cualquier evidencia de compromiso renal, que puede ser tan sutil como manifestaciones tubulointersticiales, ¿deberíamos hacerles biopsia? Sí, doctor. Lo que pasa es que dentro de lo que nosotros hablamos de actividad renal de lupus o criterios clínicos renales para lupus, está no solamente la proteinuria y la tasa de filtración glomerular disminuida, sino también tenemos alteraciones del examen de orina, por ejemplo, que nosotros tenemos una hematuria persistente en un paciente con lupus y que no tiene otra causa y que ya se ha descartado, que sea, obviamente que sea hematuria glomerular y que tenga otra condición, ¿no? Y que digamos, tenga incluso alguna otra posibilidad, sí. O sea, yo creo que sí debería biopsiarse el paciente con lupus y con actividad renal, ¿no? A ver, yo no sé cómo es el comportamiento en otros países frente a la remisión del paciente con lupus hacia el nefrólogo. Generalmente nosotros aquí lo vemos más es cuando hay un compromiso más severo, hay proteinurias mayores, hay alteraciones en la filtración glomerular por algún grado de incremento en la creatinina, o en los que manejan
pacientes hospitalizados, donde ya los llaman es porque el paciente tiene pues una lesión renal establecida, una lesión renal aguda o subaguda, un comportamiento de una enfermedad rápidamente progresiva. Entonces, la idea es, nosotros entramos en esta guía en dos puntos diferentes. Creo que debería haber una mayor asociación en el manejo del nefrólogo y el reumatólogo frente a estos pacientes, porque muchos con patologías relativamente benignas, posiblemente nosotros, o sea, no se pueden quedar a la sombra de que puede haber compromisos mucho más severos. Levantó la mano el doctor Cristian. Sí, gracias, doctor Uribe. Coincido con lo que dijo la doctora. Hay que darle mucha importancia al sedimento urinario, porque la proteinuria no necesariamente tiene que ser un subrogante. Muchas veces la proteinuria es un resto que queda en pacientes cuando tienen algunos glomérulos que están en oblea, especialmente cuando tienen el grado de la clase 4 y post-tratamiento. Entonces, el sedimento urinario siempre hay que hacerlo cuando el paciente nos visita, porque nos está diciendo, si está ausente los glóbulos rojos crenados, nos está diciendo que la cosa puede estar bien. Pero cuando aparecen, otra vez nos están hablando de enfermedad proliferativa. Y yo les voy a contar otra cosa. No hay biomarcadores, no existen biomarcadores, no sabemos cuándo el paciente va a hacer un brote. Hay un trabajo del año 2006 del doctor Ricard Cervera, que es uno de los autores del Eurolupus, en donde él tomó 12 pacientes, y de los 12 pacientes, 5 los rebiopsió por brote. Y le llamó la atención esto de rebiopsiar. Cervera es reumatólogo, y 7 pacientes restantes, él los rebiopsió sencillamente por control. Y lo que encontró era que, a pesar de que estaban bien, la histología era la misma. A partir de ese año, el 2006, nosotros tenemos la costumbre de rebiopsiar al paciente siempre, toda vez que termina el tratamiento. Hemos hecho un trabajo que lo hemos publicado en Buenos Aires y lo hemos llevado al Congreso Español de Bilbao hace 3 o 4 años atrás, y encontramos que el 50% de todos los pacientes que tenían nefritis lúpica clase 3 y clase 4 y que estaban clínicamente bien, no habían mejorado histológicamente. Yo soy un fanático de rebiopsiar al paciente como único método de saber dónde estamos parados. Incluso Gerard Apple comenta en el 2015 en el Mundial de Sudáfrica, dice, hay que tratar el paciente con el sedimento urinario y hasta 3 años. Es decir, yo creo que estas guías se quedan muy cortas. No están hablando correctamente del sedimento urinario, le dan demasiada importancia a la proteinuria como subrogante y no, esto es una costumbre, no hablan de la segunda biopsia como control. Al no haber biomarcadores y al haber cada vez más seguridad en hacer la biopsia, porque las biopsias son cada vez más seguras, no tienen tantos problemas como otrora, como en la década de los 80. Hay que rebiopsiar el paciente para ver dónde estamos parados. Esa es nuestra manera de pensar, tanto de la de Brad Robin en Estados Unidos, la de Ana Malvar en el Hospital Fernández de Buenos Aires, y en la consideración que tenemos en el grupo de glomerulopatías de la Sociedad Argentina de Nefrología. Rebiopsiamos al paciente, pase lo que pase. Es que hay un punto muy particular en el seguimiento o en la evaluación del paciente con nefropatía lúpico. Estamos detrás de la enfermedad glomerular, pero quien da el pronóstico es la enfermedad tubulointersticial. Y yo creo que esa es de la que no nos podemos olvidar. Estoy totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Cuando nos están marcando una enfermedad tubulointersticial, en el próximo brote va a ser peor. Pero ojo, insisto que el paciente, después del tratamiento, y a pesar de que bajó la proteinuria, mejoró la creatinina, no encuentro sedimento urinario patológico, volver a biopsiarlo me voy a encontrar con una sorpresa. Muchas veces o cambia para peor la clase, o la clase es la misma. Con lo cual la pregunta es, ¿cuántos años tengo que tratar el paciente? Mauricio. Sí, Mauricio. Sí, adelante, doctor. Ya, es Mauricio, que no lo veo, adelante. Ya, Mauricio, primero, para agradecerle a la doctora peruana la excelente revisión. Y segundo, preguntarle que si todavía está el doctor Edwin o ya se fue. ¿Todavía está? Sí, aquí está.
Sí, el doctor Edwin hace más o menos un mes y medio le tocó una parte de las glomerulopatías que está revisando Cadigo. Y la parte que le tocó fue lupus eritematoso y enfermedad glomerular. Que a ver si nos pudiera adelantar o mirar si hay algunos cambios muy dramáticos en el manejo y el enfoque que van a tener las nuevas guías. Muchas gracias. Buenas noches. Sí, Doctor Edwin. Hola, sí, buenas noches a todos. Yo revisé esas guías del CADIGO, las que van a salir próximamente de nefritis lúpica, y no, la verdad no hay mucha diferencia con respecto a las guías del EULAR del 2019. Quizás le ponen el nombre específico que es el multitarget de tratamiento de los pacientes con resistencia en el manejo de nefritis proliferativa difusa, hablando de 3, 4, no mejoran ni con micofenolato ni con ciclofosfamida, y se le adiciona la multitarget, que es micofenolato, inhibidores de la calcineurina y esteroides, ¿cierto? Y también especifican, porque quizás antes iniciamos más temprano esteroides en las pacientes con nefritis lúpica membranosa. Aquí son muy claros y dicen que se trata específicamente en pacientes con proteinuria por encima de 3.5 gramos. Hay un punto en donde sí hay duda, ¿cierto? Quizás en algunos países sí se hace, como lo comenta el doctor Cristian allá en Argentina, sobre de biopsiar cuando el uno va a definir suspensión de la inmunosupresión. Allí en estas guías, y lo corroboran inclusive, no sé si ustedes leyeron el core curriculum que salió este mes sobre nefritis lúpica, una actualización, y dice que el tratamiento de la inmunosupresión debe ser por lo menos entre 12 a 36 meses después de que se haya alcanzado la remisión. Dicen que un promedio de 24 meses, es decir, 2 años. No hay claridad sobre cuándo suspender los esteroides. Me llama la atención ahí que en el EULAR del año pasado dijeran que primero esteroides, porque aquí en las guías del CADIGO, y lo corroboran aquí la actualización del core curriculum del 2020, nefritis lúpica, en donde dicen que primero se quita la inmunosupresión específica de micofenolato, ciclofosfamida, etcétera, o azatioprina, ¿cierto? Ya cuando se haya inducido la remisión, y posteriormente los esteroides. No hay un tiempo exacto para definir cuánto tiempo se dan los esteroides. Ese es como después y con respecto a la inducción de la remisión, porque de alguna manera en la inducción de la remisión ellos ponen al mismo nivel micofenolato, ciclofosfamida. Yo hago mi pregunta, en un paciente con una lesión renal, una nefropatía lúpica con lesión renal aguda o subaguda, un comportamiento rápidamente progresivo, ¿ustedes usarían micofenolato? Bueno, esa es muy buena pregunta, y lo pone ahí la doctora, y también lo pone el artículo del core curriculum, en donde dice que posiblemente si la lesión renal es severa, ¿cierto? Sería un poco arriesgado usar el mofetil micofenolato. Quizás para seguridad del médico, el uso de ciclofosfamida podría ser una opción más válida, ¿cierto? Pero ponen a los dos en el mismo nivel, exceptuando cuando hay una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Bueno, y una cosa adicional, que establecen que es necesaria la biopsia. Usted lo acaba de decir, y el doctor Cristian también, para ver túbulo intersticio, glomérulo, y ojo, porque también hay compromiso podocitario por lupus, que es menos del 10%, pero existe, que es una podocitopatía asociada a la nefritis lúpica, que es una de las tendencias nuevas de la clasificación de la nefritis lúpica. Okay. Bueno, ¿alguien quiere hacer un comentario, algo adicional? Bueno. Ahí sí, doctor. Melissa. Yo levanté la Adelante. mano antes. Es que no te estoy viendo. ¿Quién habla? No sé si me dio lugar ahora. Dijo Melissa usted. No soy yo. No, lo que pasa es que la doctora Melissa es la presentadora, pero ¿quién quiere hablar? Adelante. No, sí, doctora. Active la cámara, por favor, para que la podamos ver. Ahí no tengo acceso, por eso le estoy hablando del celular. Ok. Ahí le quería hacer un comentario en relación a lo que conversaron inicialmente de los cambios del sedimento urinario mínimos.
En el año 2001, en el Hospital de Clínica, yo le hablo de Buenos Aires, Argentina, el doctor Nadal hizo un trabajo sobre 236 biopsias de pacientes lúpicos y encontró 11% de debut en nefropatía difusa, grado 4, solamente con hematuria. Es decir, 60% tenían síndrome nefrótico al debut, 42% tenían hipertensión y 11% hematuria aislada. Por supuesto, las biopsiaron porque era hematuria aislada en el contexto de un paciente con lupus, si no, no biopsiamos habitualmente en este grupo, no biopsiamos hematurias aisladas, pero 11% encontró como único hallazgo la hematuria dismórfica sin ningún otro elemento y correspondió a una nefropatía difusa grado 4. Así que bueno, quería comentar ese dato nada más. En relación a la rebiopsia, coincido con lo que dijeron todos ustedes. Nosotros somos de rebiopsiar para el control del tratamiento y generalmente esperamos después de la remisión a suspender la inmunosupresión, más o menos siguiendo lo que dice Ponticelli, ¿no? Por lo menos 2 a 3 años después de tener negativo todos los datos, incluyendo el sedimento sin hematuria. Yo creo que para finalizar, creo que es un punto que es el que queda en el aire sin la evidencia de mayor peso, y es cuánto tiempo de tratamiento y realmente cuál debe ser el monitoreo que se le debe hacer a estos pacientes a través del tiempo. Y creo que cada grupo, conociendo sus pacientes, tiene que ir mostrando cuáles son las mejores prácticas, pero sin duda cada paciente también se va convirtiendo en un personaje muy individual que va direccionando su propio seguimiento y tratamiento. Bueno, doctor Mauricio. A la doctora Melissa, muchas gracias. A la doctora Talia, muchas gracias a ustedes por haber estado acompañándonos. Nos vemos la próxima semana a esta misma hora por este mismo canal con unos nuevos temas. Muchas gracias. Una buena noche para todos. Buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos.